Excelente día. Hoy veremos cómo llevar a cabo la determinación del número de átomos, cómo contar átomos. Esto, ¿para qué nos va a servir? ¿Qué nos va a utilizar? En fin, tendremos que revisar toda la información para saber cómo llevar a cabo esto. Soy el profesor José Luis y es un gusto estar con ustedes. La determinación se basa principalmente en el modelo cinético molecular. Se usa para determinar pesos moleculares o masas moleculares, así como para el balanceo de ecuaciones por medio del método de tanteo o simple inspección, y determinar también los números de oxidación. El modelo cinético molecular se representa por esferitas. Cada esfera me va a representar un diferente elemento, y si en alguno de ellos se repiten dos, se utiliza un subíndice. Si son todas diferentes, se anota solamente una vez, y así consecutivamente para todas ellas. También la podemos representar mediante las esferas, mediante barras y esferas, mediante símbolos químicos o mediante enlaces. En una tabla periódica, todos los elementos que encontremos en ella van a estar siempre representados en esta parte de la tabla con su identificación básica, que va a ser esto que es el elemento, el símbolo. Va a venir también el nombre, va a venir el número atómico, la masa y mucha información adicional que cada tabla periódica traerá dependiendo del autor de cada dicha tabla periódica. No es lo mismo, pero se parece. ¿Qué vamos a ver en este momento? Sí es importante aquí recalcar, observar que toda la tabla periódica, los símbolos están formados únicamente por una letra o dos máximo. Si es una sola letra, será en mayúscula. Si hay dos letras, la segunda forzosamente tendrá que ser minúscula, como en el caso del Ca, que es carbono, que está en esta parte, ¿sí? Que es la letra C, y la A, que representan el calcio. La primera letra, C, es mayúscula, la siguiente A es minúscula, por lo tanto hay uno solo de los símbolos o un solo elemento. Con la H no hay ningún problema porque es uno solo, y así consecutivamente. Veamos el caso entonces representado. Una sola letra O representará a un elemento cuando es mayúscula, y este elemento es el oxígeno. Veamos la tabla periódica. En esta parte, aquí nuevamente va a estar el oxígeno. Aquí está. Si el caso del PO, tengo dos letras. La primera es mayúscula, pero la segunda es minúscula. Por lo tanto, va a corresponder a un solo elemento. Este elemento se va a llamar polonio. No significa más que un elemento. Cada letra mayúscula me va a representar un elemento. Pero hay dos letras y las dos son mayúsculas. Entonces tendremos dos elementos diferentes, porque cada letra me representa una mayúscula y cada letra mayúscula me representa a un solo elemento. La P me va a representar al fósforo y el O me va a corresponder al oxígeno. CO no es lo mismo CO. ¿Por qué? Porque aquí tengo las dos letras con mayúsculas y aquí tengo una mayúscula y una minúscula. Por lo tanto, aquí tengo dos elementos, carbono y oxígeno, monóxido de carbono, y en este caso tengo solamente el cobalto. Cu no es Cu. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros puede confundirse C y U. Una C mayúscula solamente me va a representar al elemento carbono y una U mayúscula me debe representar únicamente al uranio. Y no es lo mismo tener carbono y uranio que tener un solo elemento como es el cobre, Cu. ¿Qué pasa con el cloro? ¿O con el Cl? ¿O con el carbono yodo? No sé qué es. Tengo que preguntar si esta letra es una L o es una I mayúscula. Si consideramos que es una L, sería minúscula y sería cloro, Cl. Pero si no es L y es por el otro lado es la I sería yodo, sería carbono yodo. Aunque sabemos obviamente que carbono yodo de esta forma no se representa jamás.
Vamos al caso del HNO3. ¿Qué representa ese numerito 3? Es un subíndice que solo va a afectar a cuántos átomos hay de oxígeno pegados junto con el hidrógeno y el nitrógeno según el modelo cinético molecular. Todas son letras mayúsculas, por lo tanto son tres elementos diferentes. Ya los representaron: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Los vemos rápido. Aquí tenemos un solo átomo de hidrógeno. Nitrógeno no tiene número, por lo tanto también hay un solo átomo de nitrógeno. Oxígeno sí tiene un número, son 3, por lo tanto tengo 3 átomos de oxígeno. Recordando, el número 3 es el subíndice que solo aplica para el oxígeno y no jamás para el hidrógeno y no jamás para el nitrógeno. El siguiente ejemplo es el sulfato de cobre. Revisemos rápido. ¿Cuántas mayúsculas hay? 3. Por lo tanto, son 3 elementos diferentes: cobre, azufre, oxígeno. ¿Cómo lo reviso? Checando mi tabla periódica. Si no tengo la tabla periódica a la mano, me consigo una y trabajo. Si no, no voy a poder entender. De átomos de cobre voy a tener 1. De átomos de azufre, ¿cuántos voy a tener también? 1, perfecto. Y de oxígeno, me lo grita, 4. Perfecto, el oxígeno va a tener 4 y ese 4 no va a afectar ni al azufre ni al cobre. Siguiente caso. El caso del coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es un número que nos indica el número de mol, el número de cantidad de veces que se repite esa molécula dentro de una fórmula o en una ecuación química. Ya habíamos visto, por ejemplo, que esto nos va a representar el carbono y las dos esferitas nos van a representar el oxígeno, es decir, tengo carbono y oxígeno y los tengo juntos. Sí, pero aquí solamente tengo una letra C. ¿Cuántas letras O tengo? 2, porque van a corresponder a los 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, le pongo el subíndice 2. Me está representando que el oxígeno está pegado con el carbono y que hay 2 átomos de oxígeno y que solo habrá un átomo de carbono. ¿Y qué pasa si aparece uno más? 3, 4 o 5. En este caso vamos a usar el coeficiente estequiométrico 5 y lo ponemos antes y me va a afectar a todo lo que está delante de él, es decir, al carbono y al oxígeno. ¿Y también me afecta al 2? Claro, también afecta al 2. Veamos cómo. Aquí quedaríamos que el átomo de carbono tendría un solo elemento, como lo vimos aquí en este primer ejemplo. Pero ¿cuántas veces se repite? 5, por lo tanto sería 5 por 1, 5. Y vemos los átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5. Pasemos al oxígeno. Ya vimos en esta primera que había 2 de oxígeno. Pero ¿cuántas veces se repite? Se repite 5. 5 por 2, 10. Entonces tendría yo 10 átomos de oxígeno. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La representación, por lo tanto, es correcta. Ahora sí, veamos. El CH4 tiene un átomo de carbono, tiene 4 átomos de hidrógeno, recordando siempre que el subíndice nos indica la cantidad de veces que aparece juntas ese mismo elemento en la molécula, es decir, aquí tengo 4 juntas. El dicromato de potasio tiene 2 átomos de potasio, 2 átomos de cromo y 7 átomos de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué pasaría si en vez de tener uno tuviera 2? Pues obviamente voy a tener el doble. Veamos cómo funciona. El coeficiente estequiométrico es el número grande, indica cuántas veces se repite la misma molécula, o es el número de mol. Aquí serían 2 moléculas de esta cosa llamada dicromato de potasio. Por lo tanto, va a contener átomos de potasio, va a contener átomos de cromo y va a contener átomos de oxígeno. ¿Cuántos? Cromo, ya habíamos quedado que el cromo solito tiene 2 por este número. Pero como hay 2, 2 por 2, 4. Y el cromo, pues va a ser exactamente lo mismo. 2 por 2, 4. Y el oxígeno tiene 7. 7 por 2, 14. Y tenemos la representación del dicromato de potasio.
Y ahora, ¿qué pasa con el hidróxido de aluminio? El hidróxido de aluminio, vamos a revisar que tiene aluminio, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. De aluminio está solito, solamente tiene uno. Oxígenos, aquí está encerrado en un paréntesis y afuera está el subíndice 3. Esto nos representa que el número 3 va a afectar directamente a lo que esté dentro del paréntesis, a todo, menos lo que esté afuera. Pero todo lo que está dentro del paréntesis lo va a afectar este 3. Aquí hay un oxígeno, por lo tanto 1 por 3 va a haber 3 átomos de oxígeno. Y de hidrógeno, ¿cuántos hay aquí? 1. Pero como está afectado por este 3, 1 por 3, también va a haber 3 átomos de hidrógeno. Y vamos a complicarlo con el sulfato de galio. Vamos a suponer ahora que tengo 6 moléculas que se repiten del sulfato de galio. ¿Se ve complicado? Sí, no lo es tanto. Veamos rápidamente. Galio. Tenemos 2 galios, pero se repite ¿cuántas veces? 6. Por lo tanto, vamos a tener 6 por 2, 12. 12 átomos de galio. Y termino. Recordemos que el 6 me va a afectar al galio, también me afecta al azufre, también me afecta al oxígeno. Es decir, este número va a afectar a todo. Veamos cómo. De azufres hay 1. Pero como está dentro de un paréntesis que tiene un subíndice 3, habría 1 por 3, 3. Y como se repite 3 veces sería 1 por 3, 3 y 6 por 3 serían 18. Correcto. Vamos con el caso del oxígeno. En el oxígeno hay 4, pero le tengo que aplicar el subíndice 3 y aparte se repite 6 veces. Es decir, 3 por 4, 12 por 6, 72. De esta forma sabremos que hay 72 átomos de galio, 18 átomos de azufre, 72 átomos de oxígeno en una molécula de sulfato de galio que se repite 6 veces. Pues hasta aquí es todo, muchas gracias por su atención y no olvides dar un like si te gustó el video.